Buenas gente, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo del canal. Hoy será la primera vez que me veáis sin casco porque es el primer vídeo que grabo en exclusiva para YouTube. Y hoy estamos aquí para hablar de Vivenger, seguramente el juego fantasy más jugado en España ahora mismo. Quiero hablar de todos los juegos, pero hoy nos centraremos en Vivenger. Tipos de juego que hay dentro, tipos de puntuación, reglas. Aunque sepas cómo funciona Vivenger, quédate porque puede ser que descubras cosas nuevas. Puede ser que conozcas un tipo de juego, pero hay muchas modalidades de juego. Puede ser que conozcas un sistema de puntuación y que después de escuchar mi vídeo te decantes por otro o te llame la atención probar otro tipo de puntuación. Y nada, como no, antes de empezar, deciros que por favor suscribiros en el canal, es gratuito, a mí me ayudáis muchísimo, el canal crece, a mí me crecen las ganas también de crear contenido. Y nada, dicho esto, pues empezamos con el análisis. Bueno, primero de todo voy a intentar no tapar cosas importantes, ¿vale? Que haya en las web por culpa de la cámara, así que intentaré subir lo máximo la web para que podáis leer correctamente, ¿vale? Bueno, primero de todo vamos a explicar tipos de mercado que hay dentro del juego de Vivenger que así dicho a bote pronto, son diferentes tipos de juego completamente, ¿vale? Aquí los dividen en cuatro, pero mayormente voy a explicar los tres primeros que son los más usados. Sin duda, el primero que explican, que es Vivenger La Liga Normal, es quizá el modo más jugado por cuanto a ligas de amigos, ligas pequeñas. Si queréis hacer una liga general con mucha gente, no os lo recomiendo porque es imposible jugarlo. Ahora os explicaré por qué. Bueno, como bien pone aquí, es ideal para jugar en pequeñas ligas con amigos y la base principal o la premisa principal de este tipo de juego, de liga, es que ningún jugador puede repetirse en dos equipos diferentes. Es decir, si tú obtienes a Griezmann porque has pujado por él y porque lo has fichado, ningún jugador, ningún otro jugador de otro equipo va a poder tenerlo en su plantilla. ¿Vale? Esto hay gente que le gusta, hay gente que no. Todo va a gustos. Luego tenemos el Classic, que es el mismo, la misma idea que el normal, ¿vale? Van saliendo jugadores en el mercado, vas fichando, vas ejecutando cláusulas, vas vendiendo jugadores, se trata de especular también, pero en Classic sí que es verdad que puede haber jugadores que se repitan en varios equipos. Es la diferencia con el normal. O sea, un jugador sale al mercado, varios entrenadores pujan por él y se lo llevan. Entonces, todos aquellos que pujen por el precio que ha salido al mercado van a poder conseguirlo y van a poder alinearlo en su campo, en su plantilla. Y finalmente tenemos el Fantasy, que es el modo un poquito más sencillo de entender. Los otros dos trabajan con mercado abierto. Cada día salen jugadores, tienes que estar pendiente, pujar por ellos. En los que es el modo normal, tienes que pujar más que lo demás para podértelo llevar, porque si pujas y no pujas lo suficiente por un jugador que te quieres llevar sí o sí, si otro jugador puja por encima tuyo, lo va a conseguir. Entonces, Fantasy es completamente diferente. Tú tienes un presupuesto fijo que está establecido por el administrador de la liga. Hay diferentes opciones en cuanto a limitar presupuesto para que la gente utilice mejor sus recursos o dejar un presupuesto más amplio para poder jugar con los mejores jugadores. Eso va a gustos. Yo, que soy un jugador que normalmente juega este tipo de juegos, fantasy, me gusta limitar porque entonces vas buscando un poquito lo que es la gracia de estos juegos, que es indagar en los equipos, indagar en jugadores no tan reconocidos que al final te van a dar buenas puntuaciones. En definitiva, tienes un presupuesto fijo y con ese presupuesto, cada jornada tienes que fichar a 11 jugadores.
tienes que elegir qué jugadores formarán parte de tu alineación y qué puntuarán. ¿Vale? Los puedes mantener, los puedes cambiar, depende del valor que fluctúe durante el mercado. Obviamente, si un jugador lo fichas y lo hace bien, va a subir su valor en el mercado. Entonces, quizá no te merece la pena venderlo, porque si lo vendes, luego lo tendrás que volver a comprar a precio caro. Vamos a pasar a lo que serían las reglas de Bivenger. He seleccionado competición de primera división. Hay otras opciones que no voy a hablar porque yo creo que nos tenemos que centrar en primera división, que es lo que nos interesa. ¿Vale? En cuanto a reglas generales, Wenger nos recuerda que en su juego, cuando nosotros entremos en la aplicación o en la web y veamos nuestra plantilla, aparecerán estados de jugadores, dudas, bajas. Estas dudas y bajas son orientativas. Al final es información que a Bimenger se la proporciona un proveedor que es externo. No se encargan ellos de poner en duda ni poner en baja a algunos jugadores. Y como consejo es no os fiéis de esta información. Hay otras páginas que están más indicadas o más preparadas o más actualizadas para daros este tipo de información. Hago un breve inciso de lo que estaba explicando. Estoy retocando esto el día siguiente de grabarlo. Veréis que he pasado por chapa pintura, que me ha cortado el pelo, que me ha afeitado, por si me veis bastante diferente. Nada, así más o menos he querido poner esta foto porque así se ve una alineación de Bivenger y veis que todos tienen el tic verde conforme están disponibles, pero Rodrigo Eli tiene un interrogante, que es duda. Esto es a lo que me refería en el estado de los jugadores y que busquéis otra página web que sea más especializada en este aspecto. El tercer punto que nos comenta aquí como generales es importante porque durante el mercado de fichajes hay jugadores que van a ir cambiando de equipo, pero no solo que van a ir cambiando de equipo, sino que los proveedores de datos, que aquí no sé si entra Bivenger también o solo lo decide el proveedor, puede cambiar la posición del campo de un jugador. Un jugador que venía siendo extremo, al ficharlo un equipo, puede empezar a jugar de defensa. Entonces, ese jugador tiene que ser cambiado de posición, porque si no es un factor que altera la jugabilidad de los demás entrenadores y no es justo. El caso mayormente quizá ha sido el de Carrasco. Carrasco es un extremo de toda la vida, extremo del Atlético de Madrid, que ha jugado muchos momentos en defensa de 5 en el lateral izquierdo, más carrilero. ¿Qué se considera como extremo? Como lateral. Extremos otra cosa, extremos Dembélé. Carrasco ha jugado bastante más de lateral. Entonces, estas modificaciones y estos cambios de posición se pueden dar. Sigamos un poquito con lo que es la puntuación. Obviamente, punto 1, clave, lógico, ganará quien tenga el mayor número de puntos. ¿Vale? Punto número 2. Antes del comienzo de cada jornada, el sistema registrará la alineación y estrategia del equipo establecida por cada usuario. Esto significa que si el partido empieza a las 9, normalmente a las 9 se cierra y no se puede modificar más el equipo ni la formación. Obviamente tú dentro de tu equipo puedes escoger jugar con 4-3-3, con 3-4-3, con 4-4-2, con 4-5-1, dependiendo también de la plantilla de que posees, de las lesiones que tengas, las dudas o simplemente que tengas más jugadores en una posición del campo que te puntúen mejor que otros y tú puedas elegir jugar con una alineación más defensiva porque tus delanteros no te están rentando o tienen partidos realmente difíciles. Una vez se cierre el calendario, que son fechas establecidas, no se puede hacer ningún cambio. Y solamente los jugadores que estén alineados en ese 11 inicial recibirán puntos. Esos jugadores que has dejado fuera por lesión o por dudas o porque creías que otros iban a hacerlo mejor, no van a recibir puntos. Aquí vienen muchos lloros de, ay, he dejado a Jonathan Villera que me ha marcado un doblete y me ha hecho 22 puntos.
Bueno, la próxima jornada lo pondrás y recibirás roja. Esta es la gracia de los juegos fantasy. Otra cosa es que si tu saldo es negativo en el momento de empezar la jornada, no recibirás ningún punto. Aquí pone que no recibirás ningún punto ni abono esa jornada. ¿Qué significa abono? Son pluses que en ciertas ligas, en ciertos tipos de liga, se dan a aquellos jugadores que han obtenido mayor puntuación, menor puntuación. Eso lo decide el administrador de la liga. Hay administradores que prefieren premiar a los que han quedado mejor puntuados dándole más dinero para fichar en los siguientes mercados o al revés. Entonces, esto ya es clave de cada administrador. En la parte del juego fantasy, que es precio establecido y tú tienes un dinero para fichar a 11 jugadores, no existen esos abonos. Pero sí te puedes quedar en negativo si fichas a jugadores que exceden tu presupuesto. En el caso de que tú no pongas 11 jugadores, no los tengas o por alguna casualidad te hayas quedado, por ejemplo, sin portero y no coloques ningún portero en esa posición, se restarán 4 puntos a tu puntuación final. Es decir, si tú dejas un hueco libre en tu alineación una jornada, se va a penalizar con 4 puntos menos. Los siguientes puntos, los obvios, si queréis leerlos, los tenéis en la página principal de Vivenger. Tipo de fichajes, tipo de mercados, tipo de pujas. Ya haré otro vídeo con mi equipo que tenga en una liga de Vivenger explicándolo. Por lo referente a los sistemas de puntuación, encontramos 5 tipos de puntuación, del cual uno es una media de los dos primeros. Así que vamos a ir poco a poco explicando cada uno. En primer lugar está la opción de Diario As, que al final es el juego suyo y se basa en las picas que dan los cronistas, que normalmente son periodistas, que las publican en el Diario As después de cada partido. Estas picas se dividen en 1, 2, 3, 4, un 0 y SC, que normalmente se da a gente que ha salido en los últimos minutos y no le ha dado tiempo a hacer nada, entonces no se le puntúa. A esta nota, Vivenger lo transforma en unos puntos que serán los que nosotros recibamos en nuestra alineación, en nuestra jornada. A 4 picas se le da 14 puntos, a 3 picas 10, a 2 6, a 1 2, a 0 un -2 y a SC, que es como si no hubiera jugado, un 0. Aparte de estos puntos, se le suman algunos datos extras como gol anotado. Si ese gol lo materializa un portero, se le suma 6 puntos al valor anteriormente dicho. Si se trata de un defensa, 5 puntos, un mediocentro, 4 puntos, un delantero, 3 puntos. ¿Qué significa? Pondera más, un portero es imposible, pero pondera más un defensa que sea muy ofensivo y sea bastante goleador. Tanto sean laterales que suban y tengan mucha proyección y mucha pegada, o centrales que vayan muy bien a rematar corners, o en el caso de Lejeune, por ejemplo, ex del Rayo Vallecano, ahora en el Alavés, que chute los penaltis. En este caso, por gol de penalti, todos los jugadores recibirían 3 puntos, sea quien sea. Y en caso de tarjeta amarilla, el jugador restaría 3 puntos, y en caso de tarjeta roja, el jugador restaría 6 puntos. Pros y contras de este sistema de juego. Al final, este sistema de puntuación, mejor dicho, al final los que puntúa es gente. Normalmente son periodistas especializados, pero sí que es verdad que la subjetividad personal y el factor humano aquí sí que interviene. Cada persona valora diferente a una persona. Tú puedes valorar como muy bueno el partido de un jugador
pero que después te venga el cronista y te casque una pica. Al final aquí también viene el estudio de los cronistas, no solo de los jugadores, sino qué cronista valora cada equipo, cómo lo valora en casa, cómo lo valora fuera de casa. Normalmente el cronista es el que pone los puntos, es el cronista del equipo que juega en casa. ¿Qué pasa si el equipo gana? ¿Qué pasa si el equipo pierde? Al tanto con partidos fáciles, partidos difíciles, todo esto hay que tener en cuenta y si quieres ganar tu liga, eso tienes que estudiártelo. Cosas a favor, las estadísticas, que después explicaremos, son más objetivas, por así decirlo. Pero sí que es verdad que el factor humano el factor de las picas, puede valorar cosas que las estadísticas no llegan a valorar, no pueden valorar porque están establecidas. Entonces hay situaciones, jugadores que tienen una aura especial que hace jugar a su equipo que las estadísticas no pueden notificarlo. Las picas sí, en este caso. Bien, aquí para que lo podáis observar y entender mejor, tenéis la valoración por parte del diario AS con las picas correspondientes al partido de la jornada 36 del Mallorca contra Valencia. Vemos que hay jugadores con 3 picas, jugadores con 2, jugadores con 1, jugadores con SC y jugadores con rayita, que serían los que obtendrían ninguna pica y restarían -2. ¿Vale? Todas estas picas después se transforman en los puntos y hay que sumarle el gol que marcó el Mallorca. Pasamos al siguiente, que es SofaScore. Decir sobre todo que las picas, que es el diario AS, ha sido de quizá hasta el año pasado la forma de puntuación más querida por cuanto a jugadores. Pero SofaScore va viniendo con mucha fuerza. Entonces, SofaScore es una página de proveedor de estadísticas muy famosa, podéis entrar, es gratis, podéis mirar las puntuaciones de los jugadores y SofaScore puntúa al jugador en una nota entre el 0 y el 10, dependiendo de un algoritmo que, como aquí pone, cuenta más de 200 estadísticas en el juego, que se van actualizando segundo a segundo del partido. Es importante esto porque la nota va a ir variando a cada segundo. Este algoritmo es secreto, no se conoce y por lo que comenta SofaScore lo va cambiando y lo va mejorando año tras año. Entonces, un jugador que tenía una valoración, si hace lo mismo el año siguiente, no va a valorar lo mismo porque estas estadísticas van variando y las van mejorando. También influye las ocasiones que se hacen, depende del minuto. Y el área del campo y la aportación que esto conlleve a tu equipo. Como pone bien aquí, por ejemplo, no es igual de relevante un gol que da la victoria en el minuto 90 que el quinto gol de un 5-0. En cuanto a variación de la puntuación media que hubiera obtenido este jugador. ¿Qué hace Bivenger? Bivenger coge estos rangos de puntuaciones que los redondea al primer decimal y los transforma en unos puntos que van del -6 al 14. Entonces, si nuestro jugador, como los jugadores que he estado analizando últimamente, Jonathan Villera, que ahora me viene a la cabeza que tenía un 7,23, por ejemplo, pues 7,23 estaría en el rango del 7,2 y 7,3. Tendría un 6 de media. Y es un jugador bueno. Tienen que hacer muy buen partido y muy buenas estadísticas para obtener más de un 6, sí que es decirlo. Normalmente la media de los jugadores rondan sobre el 6,3 y el 7,1, es decir, entre 1 y 5. A estas puntuaciones, igual que en las picas, se le suman las mismas puntuaciones por gol
6 por portero, 5 por defensa, 4 por centrocampista y 3 por delantero. Y 3 puntos por penalti recibido y 1 punto por asistencia. Vemos que aquí no restan las tarjetas. Entonces es importante porque un jugador que sea tendencia a recibir más tarjetas puntuará mejor en SofaScore porque no lo tiene en cuenta, no resta, al menos sí que lo tiene en cuenta en cuanto al algoritmo para conseguir su media, pero sí en diario as, que le restará 3 puntos. Y ya no decir si le sacan roja. Hay otra forma de puntuación que quizá a mí es de las que más me gustan, que es la media entre as y SofaScore. Vemos que as es subjetivo, al final manda una persona, un cronista. SofaScore es temas de estadísticas. Hay un sistema de puntuación que hace un mix entre las dos opciones. A mi parecer, totalmente recomendable, y esto provoca que mayormente toda la gente esté contenta con las puntuaciones o no haya tantas quejas. Seguimos por Vivenger Social, que es el sistema de puntuación que más me llama la atención, porque al final los jugadores reciben los puntos a través de las valoraciones de los usuarios de Vivenger. Cada usuario que quiera, obviamente, valora a sus jugadores otorgándole de 1 estrella a 5 estrellas. Eso sí, Vivenger no tiene en cuenta las valoraciones de todos sus usuarios por igual. Como bien explica aquí en la página web, las valoraciones de cada usuario se ajustan y ponderan siguiendo unos criterios específicos, tales como la calidad de sus valoraciones previas, si los jugadores valorados son de su propiedad o el número de ligas en el que participan, entre otros. Y por último, la nota final generada entre todas las valoraciones de los usuarios se transforman en puntos, ajustándolos a un intervalo desde el -4 hasta el 14, igual que hemos visto anteriormente. ¿Qué significa? Que un jugador que sea más asiduo en cuanto a valorar estas puntuaciones, Vivenger lo tendrá más en cuenta para obtener la valoración final, obviamente. Que no venga alguien aquí por primera vez, que puntúe sin tener ni idea o sin quererlo, puntúe por puntuar y eso se refleje en peor puntuación para alguien por culpa de esta gente que le da un poquito más igual a estos juegos. Obviamente a esto se le suman igual los puntos por goles, exactamente igual, los puntos por penalti y los puntos por asistencia. Vemos que tampoco restan las tarjetas. Y para finalizar, el sistema de puntuación predilecto para mí, las estadísticas. Llevo jugando estadísticas toda la vida, no en Vivenger, los llevo jugando en Futmundo, pero me meteré también en Vivenger para probarlo. Y es un juego que se basa en estadísticas. Como hemos visto, es un pro en cuanto a que no dependes de que te dé el valor una persona externa, sino que va a ser el mismo jugador lo que genere en ese partido la puntuación final que tú obtendrás. Obviamente, no se puede cuantificar todo. Entonces, aquí tenemos unos parámetros que ahora comentaremos, pero hay otros parámetros que seguramente un jugador con muy buenas picas no obtendrá una buena puntuación en estadísticas porque son cosas no cuantificables en este sistema de puntuación. Vemos que por gol es 3 puntos y por gol del penalti 2 puntos. Se suma un punto a cada uno porque los disparos a puerta suman un punto, ¿vale? O sea, en total, si tú disparas a puerta, un tiro a puerta, sumará un punto. Si este tiro a puerta se transforma en gol, sumarás 3 puntos más. O sea, en global, 4 puntos. Lo mismo en gol de penalti. Gol en propia puerta restarías 1,5 puntos. Asistencia sumarías 1,5 puntos. Disparo al palo 0,8 puntos. Falta recibida y falta cometida se neutralizan, más 0,3 y menos 0,3. Pases interceptados, más 0,3 puntos. Centro al área, que normalmente centro al área se contabiliza
un centro que empieza desde fuera del área y es rematado por alguien. Un centro que es despejado no se suele contar como positivo en este ámbito. Suma 0,3 puntos, regate 0,2, robos de balón 0,5, robos de balón al último hombre 1,5, error que propicia gol del rival -1, tarjeta amarilla -1, segunda tarjeta amarilla -2, si sumas las dos ya serían -3, tarjeta roja directa -3, si un jugador recibe tarjeta amarilla y luego tarjeta roja directa, sumaría -4 puntos, penalti fallado -2 puntos, penalti parado 3 puntos y por parte de los porteros cada parada sumaría 1 punto. Aparte de eso, los jugadores reciben puntuaciones dependiendo de su precisión de pases. Si tienen una precisión de pase superior al 80%, sumarán 3 puntos, entre el 65 y el 80, 2 puntos, entre el 50 y el 65%, 1 punto, y si es inferior al 50%, menos 3 puntos. Ojo con esto porque hay muchos tipos de estadísticas aquí. Estadísticas que benefician a defensas, estadísticas que benefician a delanteros, estadísticas como esta que benefician a buenos mediocentros que quizá no disparan tanto a puerta, no regatean tanto, no roban tantos valores, así. Ojito porque hay cosas interesantes en cuanto a todo el ámbito que rodea las estadísticas. Importante es esto, que hay algunas estadísticas que se tienen en cuenta durante todo el partido y hay otras que solo se tienen en cuenta si juegan un número de minutos mínimos. Por ejemplo, los puntos de tanto por ciento en pase solo son válidos para jugadores que disputan más de 45 minutos, no así para los porteros. Después suma también portería imbatida. Vemos que suma los porteros, defensa y mediocentros. Mediocentros es una cosa que a mí me gusta que Futmundo no tiene. Porteros y defensa, 3 puntos cada uno, mediocentro, 1 punto. Para tener el extra de portería 0, los jugadores tienen que jugar mínimo 75 minutos. En cuanto a goles encajados, por parte del portero resta 1 punto, por parte de defensa resta 0,3 puntos. Igual que os he enseñado en otro sistema de puntuación, vemos en una imagen, para que entendáis mejor a qué se refiere esto de estadísticas, vemos el partido de Jorge Molina, que obtuvo 11 puntos, de los cuales 6 vienen de 2 goles, 2 de 2 disparos a puerta, 3 faltas recibidas y 3 faltas cometidas que se neutralizan, 0,3 puntos positivos por un pase interceptado, 0,2 puntos por un regate y 79% de precisión de pases que suma en 2 puntos. Si sumáis todo esto, os da una cantidad de 10,5 que se convierte en 11 para que no hayan decimales. Y bueno, para finalizar, lo que sería que esto engloba a todos los sistemas de puntuación. En caso de duda del proveedor de estadísticas, se prevalecerá el acta arbitral, que hay juegos que no. Hay juegos que prevalece lo que diga el proveedor de estadísticas o lo que diga el mismo juego y no lo cambian. Aquí sí, prevalece el acta arbitral. Así que puede ser que en el partido den un gol en propia a un defensa y que el acta arbitral se lo dé al delantero. Esto sería modificado en Bivenger. Me parece algo bastante positivo. Nada, para finalizar, espero que os haya gustado el vídeo. Próximamente subiré otros hablando de Futmundo, de Comunio, de Liga Fantástica Marca, de los que queráis. Decidme en comentarios qué cosas queréis, qué cosas no queréis, qué tengo que mejorar, de qué queréis hablar, yo os respondo. Recordar también que estoy en Twitch habitualmente comentando cosillas, haciendo análisis, jugando a otras cosas y cuando avance la temporada estaré allí respondiendo dudas, respondiendo preguntas sobre la jornada, sobre alineaciones, sobre lo que queráis. Nada chicos, muchas gracias y hasta el siguiente.